Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Sixman, donde hoy vamos a hacer la segunda parte del vídeo acerca de la eficiencia dentro de la NBA, donde, para quien no lo viera, pues le dejo por aquí arriba el primer vídeo donde hablamos de los 10 mejores jugadores y los 10 jugadores más eficientes dentro de la NBA, y sin embargo este va a ser sobre los 10 más ineficientes, algo que quiero dejar claro que no implica que esos jugadores sean malos o que no aporten dentro del campo, ya que muchos jugadores, a pesar de ser ineficientes, pueden aportar con muchísimas cosas y ser mucho mejores que otros jugadores que son mucho más eficientes que ellos. Entonces, dejando claro eso, vamos a pasar directamente al vídeo porque tengo que comentaros dos cositas muy importantes antes de empezar el vídeo. Bueno chicos, como os comentaba, tengo dos cositas importantes que comentaros, siendo la primera y principal que ayer Cooper Flagg en el partido que enfrentó a los Duke Blue Devils contra los Georgia Tech, ya que sí, para que no se haya enterado, dentro de nada, la semana que viene empieza el March Madness, que es una de las mejores que le pasa a los aficionados del baloncesto, os lo recomiendo muchísimo que les echéis un ojito, pues ahora están jugando las eliminatorias de conferencia para el clasificatorio al March Madness. ¿Qué pasa? Ayer se enfrentaron los Duke Blue Devils, como os he comentado, a Georgia Tech, que al final ganó Duke por 78-70, aunque empezó bastante mal el partido para quien lo estuviese viendo, porque están jugando, como se juegan muchos partidos, se juegan muchos horarios muy buenos en España. Duke jugó ayer, de hecho, a las 5 de la tarde, o sea que estuvo perfecto para ver el partido, para quien lo viese. Pues sabe que tuvo una lesión muy fea, ¿vale? Tuvo un esguince que yo cuando lo vi en directo, yo no soy ningún experto de nada, pero yo me he roto los dos ligamentos de los dos tobillos y tenía muy mala pinta. Como estáis viendo también por pantalla, se le vio en silla de ruedas al descanso porque le tuvieron que mover un poco de las zonas de análisis y un poco de observación. Luego es verdad que para quien viese el partido vimos como en la segunda parte sí que estuvo en el banquillo, casi toda la segunda parte animando y se podía poner de pie, pero yo personalmente creo que era por el calentón de cuando te pasan esas cosas, que al principio puedes soportarlo, pero yo creo que hoy ya con el frío de esa lesión puede que no le veamos jugar el resto del torneo. Aún así Duke sigue teniendo oportunidades para ganar, pero lógicamente si no juega Cooper, es preocupante también un poco por el hecho de que esperemos que no desarrolle ningún tipo de problema en los tobillos, pero ya hemos visto a muchos jugadores que si tienen problema en los tobillos lo pueden arrastrar a lo largo de toda su carrera, entonces es algo a tener en cuenta, ¿vale? Y nada, luego tengo la cosita que comentaros, pero os la comentaré ya al final del vídeo, así que vamos a ir de lleno porque el vídeo de hoy es larguito y hay tela que cortar, sobre todo en estos jugadores, que como repito, no implica que sean malos el hecho de que no sean eficientes. Y como siempre, vamos a hacerlo como en el anterior vídeo, 2 bases, 2 escoltas, 2 aleros, 2 ala pivots y 2 pivots para traer diferencias de posiciones, ¿vale? Y sobre todo lo más importante, luego al final os traeré 5 menciones honoríficas. Todo esto dicho, vamos a hablar de nuestro primer jugador, que es nada más y nada menos que Fred VanVleet, ¿vale? Un poco el conocido como rey de ineficiencia dentro de los guards de la NBA. Lógicamente, quiero aclarar que vamos a tener más jugadores jóvenes, más jugadores inexpertos, además de no tantos veteranos, porque lógicamente son jugadores que suelen tener más problemas con la ineficiencia al principio de su carrera. Pero Fred VanVleet es uno de los jugadores más importantes que vamos a tener en este vídeo y en gran parte se debe a que es un jugador de 1,83 m que siempre ha tenido problemas de eficiencia, sobre todo de tiros de campo dentro de su carrera, ya que al final es un jugador que promedia 38% en tiros de campo, pero a pesar de ello promedia unos 34% de 3, bastante respetables porque es un jugador que tira cierto nivel de volumen en cuanto a triples, y además se tira un 82% de tiros libres, lo cual está muy bien. Además suele ser el jugador que se encarga de los momentos clutch de tiros libres de los Rockets. Lo que pasa es que Freddy ha tenido bastantes problemas de lesiones esta temporada, sobre todo está teniendo o ha tenido un tramo bastante largo de lesión, que a mi gusto, sobre todo cuando su ausencia, a pesar de que sea un jugador que tiene problemas de ineficiencia, creo que es un jugador que afecta muchísimo a ganar a los Rockets y que cuando los Rockets no le tienen en plantilla creo que notan muchísimo su ausencia. Por lo tanto, esto creo que deja claro, por ejemplo, un gran ejemplo de que la ineficiencia no significa que un jugador sea malo o que no aporte en el campo, ¿vale? Además de ello, las estadísticas de Fred esta temporada están siendo muy buenas, o sea, 35,5 minutos, 14,4 puntos, 3,9 rebotes, 5,8 asistencias, 1,6 robos, 0,4 tapones y 1,5 pérdidas. Repito, un jugador para aportar dentro de una pista de baloncesto y ser importante para un equipo no implica que tenga que ser eficiente, y al final Fred VanVleet sí que es un jugador que yo nunca he sido muy fan de su selección de tiros y de su toma de decisiones, porque creo que muchas veces se tira alguna que otra castaña que se pasa de motivado y lógicamente la finalización no es su fuerte, a pesar de que es un jugador bastante tosco, porque como veis ahí, además es que pesa 89 kilos, pero igualmente
Fred creo que es un grandísimo jugador que lógicamente arrastra sus ciertos problemas de ineficiencia, pero que lógicamente no es lo peor. ¿Por qué? Porque como la otra vez que hicimos el vídeo, os traigo sus porcentajes de true shooting. Y al final, igual que os decía la otra vez que todo lo que esté muy por encima de alrededor de un 55% para un guard es muy top, ¿vale? Todo lo que se acerca a un 45% de eficiencia más o menos es bastante malillo, ¿vale? Y al final, Fred VanVleet es un jugador que en cuanto a su eficiencia tiene un true shooting de 51,7, por lo tanto, sí, no es el mejor y lógicamente si un guard tiene alrededor de un 60-62% de eficiencia, es increíble, pero lógicamente Fred con un 51,7 sí, es de los peores guards de la liga de eficiencia, pero sigue siendo una eficiencia entrecomilladamente respetable porque su porcentaje de tiro libre está muy bien y su porcentaje de tiro de 3 es respetable. Por lo tanto, eso se suma que es un grandísimo jugador. Creo que lógicamente si Fred pudiese tener un porcentaje de tiros de campo, sobre todo de finalización alrededor de canasta y en el mid-range mejores, sería un jugador que aportaba día más, pero creo que no quita que sigue siendo un jugador que aporta mucho, que lógicamente en defensa ya no es lo que era antes, a mi gusto ya no es el defensor perro que era antes, pero sigue siendo un defensor correcto y creo que eso lógicamente también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Os traigo el segundo base y es Isaiah Collier. Este es uno de los rookies que vamos a tener. No he querido meter una cantidad loca de rookies, pero es que lógicamente los jugadores jóvenes tienen problemas de eficiencia y este señor de aquí es un jugador que tiene muchos problemas de eficiencia, ¿vale? Isaiah Collier tiene un true shooting de 47,6. Si no me equivoco, es el segundo peor true shooting de toda la lista, ¿vale? Es uno de los jugadores más ineficientes de la liga, pero como veis es que sus porcentajes no son buenos, ¿vale? 41% en tiros de campo, 23% de 3 y 64% en tiros libres. Sinceramente, no me preocupan, ¿vale? Por una razón principal, y es que Isaiah Collier, cuando jugó en UNC la temporada pasada, era un jugador que al entrar en la universidad estaba proyectado desde el high school como uno de los top 3, top 5 recruits para el draft pasado, y al final fue un jugador que cayó al final de la primera ronda y que escogió Utah porque tenía todavía el upside que demostró cuando estaba en el high school. ¿Qué pasó en UNC? Fue un jugador muy, muy ineficiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un jugador que a pesar de que mide 1,91 y 95 kilos, que tiene cierto tamaño para ser base, tampoco es un base alto ni mucho menos, y de hecho es un base tirando abajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Es un jugador que tiene problemas, ¿vale? Para finalización, además no tiene un tiro que se vea bien, o sea, no es un jugador que tenga un tiro confiable, ni mucho menos, creo que se refleja en el 23% de 3, aunque tampoco es un jugador que tenga muchísimo volumen de 3, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo os lo he dicho por activa y por pasiva. El porcentaje de tiros libres es muy importante muchas veces, sobre todo en los jugadores jóvenes, porque si hay jugadores jóvenes que tienen problemas de ineficiencia al empezar su carrera, pero ves que tienen un buen porcentaje de tiro de libre, se puede confiar en que esa capacidad de tiro se pueda ir extrayendo y se pueda ir explayando más atrás, hasta que acabe teniendo buenos porcentajes, tanto de tiros de 2 de media distancia como de tiros de 3, ¿vale? Isaiah Collier no es un jugador que sea prometedor en ese aspecto, ¿vale? Yo tampoco creo que vaya a ser un jugador con estos problemas de ineficiencia toda su carrera, pero tampoco espero que vaya a ser un jugador que tire 37% de 3 cualquier temporada, ¿vale? Yo creo que va a ser un jugador que va a tener problemas de ineficiencia y probablemente sea un jugador que promedio unos 47-48% en tiros de campo y unos 30% de 3, ¿vale? Un poco en cuanto a porcentajes de tiro como Russell Westbrook, para que me entendáis, ¿vale? ¿Qué pasa? Aún así, es que no hay que achacarle en exceso a Isaiah Collier, porque Isaiah Collier es un jugador que está teniendo muchísima responsabilidad, muchísima, ¿vale? Esta temporada en Utah Jazz, yo ya lo he dicho, en Utah, los backcourts, sobre todo los jugadores jóvenes como Keyonte George y ahora Isaiah Collier, se les está poniendo muchísima responsabilidad constantemente en las manos. Y Isaiah Collier, dentro de lo que cabe, lo está solventando bien en cuanto al juego de base, porque está promediando en 24,8 minutos, 7,6 puntos, 3,1 rebotes, 6,2 asistencias, que es magnífico, y ha sido top 5 de la NBA varias semanas en cuanto a promedios de asistencias, promediando a veces semanas casi 10 asistencias por partido, 0,9 robos y 0,2 tapones. Es verdad que lógicamente tiene que mejorar el tema de las pérdidas, pero al final es que es un jugador rookie que fue seleccionado al final de la primera ronda y yo sigo pensando que tiene mucho potencial como playmaker, ya sea de banquillo. A mí me gusta, ¿vale? A mí me parece un jugador muy interesante, creo que se va a poder desarrollar en un buen jugador de la liga. Y lógicamente, sí, la eficiencia no le va a acompañar, pero repito, eso no quita que no vaya a ser un buen jugador. Y Isaiah Collier está demostrando que está siendo uno de los mejores guards y probablemente está siendo el mejor base puro de todo el draft, ¿vale? Entonces, sí, lógicamente, a lo mejor no va a ser el mejor jugador en cuanto a porcentajes, pero está siendo el mejor playmaker de este draft. Entonces,
lógicamente hay que saber hacer balance entre las cosas. Y por eso creo que Isaiah Collier tiene más tintes positivos de los que pueden simplemente dejarte a simple vista sus estadísticas puras o sus tintes de la eficiencia, ¿vale? Ahora vamos a pasar a los escoltas. Y el primer escolta es un escolta que me da rabia meterlo en este vídeo, porque es un jugador que he disfrutado mucho esta temporada y me ha alegrado mucho por él. Y es Keon Johnson, ¿vale? Keon Johnson es un jugador que está teniendo unos porcentajes de true shooting del 48.0, exactamente, ¿vale? Es un escolta alero, es verdad que no es de gran tamaño, pero es extremadamente atlético, que le pongo como posición secundaria alero, ¿vale? Que todavía tiene 23 añitos, ¿vale? ¿Qué pasa con Keon Johnson? Keon Johnson también es un jugador que prometía muchísimo, no solo del instituto, sino que también prometía muchísimo de la universidad. Lógicamente no tuvo el mejor inicio de su carrera, un poco un caso parecido a Brandon Boston Jr., ¿vale? Para quien lo recuerde, ¿vale? Y al final es un jugador que, ¿qué pasa? Es un jugador atlético que tiene una grandísima capacidad de dunking, pero que obviamente de tiro le cuesta. Y para mí es uno de los jugadores más ineficientes de la liga, lógicamente, porque es que está promediando 37% en tiros de campo, 29% en tiros de 3, perdonadme que lo he puesto mal esto del tiro de 3, y 77% en tiros libres, ¿vale? Keon Johnson, lógicamente, está siendo un jugador que está teniendo muchísimo recorrido esta temporada, porque no lo he dicho, perdonadme que se me ha pasado por completo, pero hemos seguido las mismas reglas que el vídeo anterior, solo que he bajado una cosa. Recordad que eran mínimo 45 partidos, mínimo que jueguen 20 minutos por partido, porque lógicamente para que sean jugadores que jueguen, pero he bajado los field goal attempts de 8 a 7, porque lógicamente a la hora de ineficiencia me parecía que no todos los jugadores ineficientes intentan tantos tiros, ¿vale? Entonces por eso he bajado el límite a un poco menos, ¿vale? A 7 tiros por partido. Por tanto, Keon Johnson, aún así, está teniendo mucho juego. Es un jugador que defensivamente se defiende bastante bien porque es un tío muy atlético, muy enérgico. Está promediando en unos Nets de Jordi donde exigen mucho inteligencia a la hora de jugar. Es un jugador que de verdad que creo que tiene potencial para ser un jugador de impacto en equipos importantes, porque a pesar de que no tenga una gran eficiencia, es un jugador que sabe jugar al baloncesto y le da capacidad atlética a un equipo, y al final en 23,9 minutos está promediando prácticamente 10 puntos con 3,7 rebotes, 2 asistencias, un robo, 0,4 tapones y 1,3 pérdidas, que lógicamente sí, el porcentaje de 3 no acompaña, pero también he de decir que es un jugador que si no tirase de 3, que podría no tirar de 3, ¿vale? Tendría muy buenos porcentajes de tiros de campo, solo que es un jugador que dentro de lo que cabe se le ha exigido que este año tenga responsabilidades y tenga que tomar tiros de 3 que probablemente si fuese por él no tomaría, pero entiendo que para su desarrollo como jugador se le están exigiendo. Al final están unos Nets que no pretenden ganar y por lo tanto es lógico que se le exijan tiros, y al final yo me alegro por él, ¿vale? O sea, es un jugador que, repito, creo que tenía mucho potencial. Lógicamente no va a alcanzar el potencial que en su momento se pensaba que podía tener Keon Johnson, pero hay una cosa positiva. Es un jugador que es verdad que no va a la línea prácticamente nunca, pero a mí ese 77% de tiros libres me da esperanzas. No para que sea un grandísimo tirador, pero al final, si Keon Johnson consigue tener un tiro de 3 que esté alrededor del 33-34%, sus problemas de simplemente anotación interior se van a resolver, porque es un jugador que simplemente este año está teniendo que asumir mucha responsabilidad ofensiva cuando no tendría que estar teniéndola en un equipo que necesita puntos, ¿vale? Y al final el 77%, si se puede quedar en un 45-47 largo con un 34%, Keon Johnson se va a consagrar como un jugador de impacto importante de banquillos para muchos equipos de la NBA, y creo que es importante, ¿vale? Y al final, lógicamente no es el jugador más conocido dentro de la NBA, pero no me ha gustado meterlo en este vídeo porque me ha dado rabia que esté siendo tan ineficiente, pero me parece que es un jugador más interesante de lo que puede parecer para muchos, y a lo mejor no ahora, pero cuando tenga 27 años creo que va a poder ser un jugador muy interesante, ¿vale? ¿Qué pasa? Este no es interesante, no me gusta, encima tiene un contrato de mierda, pero es que Kevin Huerter está siendo lamentable esta temporada, ¿vale? Uno de los que fue uno de los mejores tiradores hace 2-3 años, cuando tuvo la irrupción final con los Hawks y inicial con los Kings, ¿vale? Este año ha sido traspasado a los Bulls. Perdonad por no poder haber encontrado una foto con el de los Bulls, pero es que la calidad era lamentable y he preferido ponerle con una que se le viese bien, ¿vale? Y al final el jugador de todavía 26 años, porque creo que a mucha gente se le olvida que Kevin Huerter, a pesar de que lleve ya sus 6 temporadas dentro de la NBA, tiene 26 años todavía, está bromeando en 22 minutos, 8,5 puntos, 2,8 rebotes, 1,8 asistencias, un robo y 0,3 tapones, con 0,9 pérdidas, tirando un 39% en tiros de campo, un 31% de 3 y un 70% en tiros libres.
Por ejemplo, Kevin Huerter tiene un true shooting de 51,7 porque al final el hecho de que ese tiro de campo esté bastante más respetable, que se acerca, bueno, respetable, se acerca al 40% comparado con el resto, y al final tiene un tiro libre de 70, que ya os dije que para el true shooting afecta mucho el tiro de campo y el tiro libre. ¿Qué pasa? Me parece, por ejemplo, más preocupante la ineficiencia de Kevin Huerter que de jugadores que hemos podido ver como Collier, que es rookie, y entonces lógicamente tiene problemas de ineficiencia, o Keon Johnson, porque al final sí, Keon Johnson está, si no me equivoco, en su tercera temporada dentro de la NBA, o en la cuarta, puede ser, ¿vale? Pero es un jugador que está en desarrollo, que tiene que ir ganando experiencia, porque al final es un jugador que ha tenido muy poco, o sea, no ha jugado prácticamente nada dentro de la NBA, y está siendo su primera temporada real, con minutos y con responsabilidad, ¿vale? Y al final, al Kevin Huerter pues me parece más preocupante, porque Kevin Huerter es un jugador que ha tenido un pico bastante alto dentro de la liga, fue un jugador que promedió casi 43% en tiros de 3, promediando 15 o 16 puntos por partido, si no me equivoco, esa temporada con los Kings, la de los famosos playoffs de Light the Beam, y han pasado 2 años de ello y la bajada es increíble, ¿vale? Creo que es un jugador que además se caracterizó mucho por el impacto que podía tener defensivamente, a pesar de que físicamente no parece que pueda ser un gran defensor. Kevin Huerter en su momento a mí me parecía uno de los mejores glue guys de la NBA, era un jugador que aportaba muchísimo, hacía mucho esfuerzo sin balón, jugadas de balones divididos, era un jugador que de verdad impactaba a un equipo ganador y a mí me parecía un jugador muy guapo, de verdad, a mí me molaba mucho verle jugar y sin embargo, no me digáis por qué, ha perdido eso, yo no sé a qué se debe, ¿vale? Ahora es un jugador que se limita a ese rol de tirador que ni siquiera está demostrando bien esta temporada porque está tirando un 31% de 3. Por eso me parece preocupante, ¿vale? Porque no está tirando bien, no está aportando, sobre todo a los equipos, de otra manera y al final el nivel defensivo tampoco ha subido. Y ahora está en un equipo de Chicago que le está dando minutos, ¿vale? Porque necesitan tiro desesperadamente en Chicago. Y es verdad que está mejorando un poco los porcentajes porque al final vamos a ver un par de jugadores que han sido traspasados a mitad de temporada y he puesto pues las estadísticas de su temporada totales, ¿vale? No las que están promediando con los Bulls. Pero tampoco penséis que está jugando mucho mejor en los Bulls de lo que estaba jugando en los Kings. Y simplemente la subida es porque está teniendo más volumen, pero en cuanto a la eficiencia no está tirando prácticamente mejor. Y además que lo que os digo, es un jugador que no está impactando verdaderamente y que se sigue tirando su volumen de triples, pero no los está metiendo. Y al final, por mucho que tú quieras tener la etiqueta de tirador, si no lo estás demostrando, se va a quedar sin trabajo más pronto de lo que piensa Kevin Huerter. Entonces, creo que si no consigue volver a desarrollar o volver a enchufar los triples como los ha enchufado antes, no pasa nada. Pero tiene que entonces esforzarse en otros lados del campo y si no se esfuerza, pues lo que os digo, creo que va a ser un jugador que va a empezar a ser de 14th, 15th man de rosters, ¿vale? O sea, creo que va a tener cada vez menos protagonista en modo entre la NBA y al final ahora sigue estando en las plantillas porque todavía no tiene el contrato de 16 millones anuales, pero cuando se le acabe, lógicamente es un tema preocupante, ¿vale? Ahora vamos a pasar a hablar de los aleros y os traigo un alero que, si no me equivoco, es el jugador más importante de este vídeo, junto a otro jugador que vamos a ver, que es el de la miniatura, y es Jerami Grant, ¿vale? Jerami Grant es el rey de la ineficiencia en cuanto a volumen de la NBA, ¿vale? Porque, lógicamente, en cuanto a true shooting, es uno de los mejores de este vídeo, porque tiene un 52,3, ¿vale? Al final le he puesto como alero, pues, a la pivot, todos lo sabéis. Ya tiene 30 añitos y tiene el peor contrato de la NBA con Bradley Beal, que lo puse en mi vídeo de los peores contratos de la NBA. Y al final, es que es un jugador que está promediando 37% en tiros de campo, 36% de 3 y 85% en tiros libres. Pero es que es un jugador que tiene muchísimo volumen y que cobra 36 millones de euros anuales, ¿vale? O sea, estamos hablando de un jugador, el jugador más sobrepagado. O sea, en cuanto a sobrepagado, él es el más sobrepagado porque el peor contrato es el de Buddy Hield, porque tiene lo de su cláusula, donde la cláusula esta de que puede decidir él si ser traspasado o no. Pero en cuanto a estar sobrepagado, él es el que más, porque es un jugador que te tira 37% desde la posición de ala a la pivot. Además es un jugador que te juega 32,4 minutos y promedia solo 14,4 puntos con la cantidad de mandarinas que se tira sinvergüenza. Además de que no sabe recoger un rebote porque promedia 3,5 rebotes, coge 2,9 asistencias, además de 0,9 robos y un tapón por partido con 1,4 pérdidas. ¿Qué pasa? Jerami Grant es un jugador que sí que tiene un buen porcentaje de tiros libres y tiene un 85%, y es verdad que sobre todo en tiros de catch and shoot esta temporada está tirando un porcentaje de tiros bastante bueno, porque creo que está promediando como 37,5, 38 en de catch and shoot, solo que haciendo media con las mandarinas que se tira pues se le quedan 36%.
es un jugador que es muy frustrante de ver, ¿vale? Yo muchas veces lo veo moqueado en distintos traspasos para ayudar a contenders que podrían adquirir ese contrato y podría ser un jugador de ala. Pero es que Jeremy Grant es un jugador que, como Kevin Huerter, ha perdido mucho, ¿vale? De lo que ya era. Ya no es ese defensor versátil, ni siquiera es que se esfuerce defensivamente. Lógicamente, si se fuese a un contender ahora mismo, pues podría esforzarse más de lo que se esfuerza en Portland. Y es verdad que no lo está haciendo mal esta temporada, he de decirlo. Me está gustando a lo mejor más defensivamente esta temporada que las temporadas pasadas, pero porque se están esforzando, ¿vale? En Portland por tratar de ganar partidos. Y eso, lógicamente, he de reconocérselo, pero ofensivamente está teniendo muchísimos problemas, sobre todo a la hora de finalizar alrededor de la canasta, porque sí, cuando estaba en los Pistons, cuando tenía 26 años, que los Pistons le pagaron originalmente, si os acordaréis, el contrato ese de 3 años 60 millones, pagándole 20 anuales, que empezaba a promediar 22 puntos por partido. Ahí era un jugador bastante eléctrico, era un jugador que tenía bastante capacidad atlética, pero Jeremy Grant ya no tiene esa electricidad y esa chispa que tenía antes para irse de los rivales, y finalizar alrededor de la canasta le cuesta bastante más, a mi gusto, comparado con esos años de Detroit, y por lo tanto ya no es ese jugador que le está sobrepagando pero te va a dar aún así bastantes buenas estadísticas. No, es un jugador de rotación realmente, ¿vale? Que tiene problemas de ineficiencia y que tiene problemas de aportar al equipo en otras cuestiones. Entonces creo que Jeremy Grant, si quiere reconducir su carrera correctamente, lógicamente tendría que trasladarse más a una versión más defensiva de sí mismo de nuevo, si puede, y no tan ofensiva en cuanto a volumen. Y creo que si tuviese una versión ofensiva además con menos volumen, creo que sus estadísticas mejorarían en cuanto a porcentajes y creo que le beneficiarían, pero creo que le suda la polla porque como tiene el contrato este, que va a cobrar 4 años más, una millonada, creo que le da igual, y él ya, como tiene el contrato asegurado, va a jugar como le dé la santa gana. Esa es mi opinión personal. Pero aún así, he de decir que, joder, error de los Blazers por pagarle, porque él no es el que se ofreció el contrato a sí mismo, y la realidad es que, aunque no esté jugando bien, el contrato lo tiene, y pues es lo que hay, ¿vale? Ahora vamos a hablar de un jugador que me da mucha pena. Yo le dediqué, para los más OGs del canal, le dediqué un vídeo al principio del canal y yo sigo confiando en él, ¿vale? A mí Bilal Coulibaly me parece una puta auténtica bestia y creo que tiene muchísimo potencial, y creo que esta temporada, para quien esté viendo a Washington, creo que está claro que ha mejorado muchísimo, ¿vale? Pero muchísimo en su temporada sophomore a su rookie. Pero creo que nos olvidamos de que Bilal seguía siendo un jugador extremadamente verde en ataque, ¿vale? Y sí, lógicamente ha hecho muchas mejoras en cuanto a su capacidad de playmaking, porque ha subido a más que duplicado sus asistencias esta temporada. Sigue siendo un jugador importante en los tableros, además de que tiene 12,3 puntos en 33 minutos por partido, con 5 rebotes y 3,4 asistencias, con 1,3 robos y 0,7 tapones, con 2,1 pérdidas. ¿Qué pasa? Los porcentajes no están siendo buenos. 42% en tiros de campo, 28% de 3 y 74% de tiros libres. Pero esto, a pesar de que este es un jugador que está teniendo un true shooting de un 51,5, lo voy a repetir, ¿vale? Está siendo engañoso. ¿Por qué? Porque Bilal, el año pasado, para que enviase a los Wizards, era un jugador que no tenía prácticamente el balón en las manos, que su responsabilidad ofensiva era extremadamente es que era sin balón, ¿vale? Era mucho más de catch and shoot, y lógicamente este año sigue teniendo mucha involucración ofensiva sin balón, tiene mucha situación de catch and shoot, que lógicamente tiene que seguir mejorando. Pero ¿qué ha mejorado? ¿Vale? Porque ¿qué pasa? Los porcentajes siguen siendo malos, entrecomilladamente, pero Bilal este año ha tenido muchísima responsabilidad hecha bien, o sea, me parece bien que le den esa responsabilidad ofensiva para que mejore como jugador. En cuanto a creación personal, ¿vale? Está teniendo que poner mucho este año la pelota en el suelo y crearse sus propios tiros, buscar mucho más penetraciones con contacto. Se ha buscado bastante tiros en suspensión esta temporada, sobre todo en el mid-range. Creo que las ha aumentado bastante con la temporada pasada. Creo que sí que de tiros de 3 sigue sin generarse tanto los suyos y siguen siendo más pues porcentajes puros de catch and shoot, pero creo que es un jugador que sí que ha mostrado más mejoría de lo que se puede ver con sus porcentajes. Y sí, lógicamente no es el jugador más flashy en cuanto a porcentajes y no lo va a ser nunca en su carrera, pero creo que es un jugador que yo no me voy a bajar de su barco nunca, ¿vale? Es una puta bestia, además defensivamente sigue mejorando un montón, y yo creo que es un jugador que va a estar, aunque no os lo queráis, yo es que estoy seguro que Bilal va a ser un jugador que va a estar cerca de promediar durante un tramo de su carrera 38 o 37% de 3. Es que estoy seguro, y estoy seguro que también será un jugador que promedie 54 o 55% de tiros de campo. Es que lo estoy, ¿vale? Porque le veo jugar mucho y lógicamente no digo que vaya a ser un jugador que meta 25 puntos por partido, pero tampoco va a ser un jugador que se quede como un jugador de 12 puntos por partido. Entonces, paciencia, es un jugador joven, tiene todavía que mejorar, sigue estando verde, pero de verdad, si comparáis su juego del año pasado con el de este año y con lo que demostró en Francia en las Olimpiadas, es que se puede ver como es un jugador que está teniendo un desarrollo progresivo
a mi gusto, incluso más rápido de lo que yo pensaba, ¿vale? Entonces, yo confío mucho en él, ya lo sabéis que a mí me gusta mucho y por lo tanto, lógicamente, pues tenía que salir en este vídeo porque en cuanto a porcentajes de tiros, lógicamente, pues no está siendo bueno y es lo que hay, ¿vale? Ahora, tras esto, vamos a pasar a hablar del segundo, de los ADA pivots, ¿vale? Y empezamos con Kyle Kuzma, ¿vale? Como veis, las estadísticas que vais a ver, como era con Kevin Huerter, son las que ha promediado toda su temporada, no las que está promediando con los Bucks. Pero como Kevin Huerter, quiero dejar claro que Kyle Kuzma, tampoco penséis que está mejorando mucho sus estadísticas desde que ha llegado a Milwaukee. Sí que ha mejorado un poco, sobre todo en la faceta de rebotes, que os dije yo que iba a tener más impacto, pues como era lógico. Pero en cuanto a porcentajes, ha subido solo de un 28 que promedió o de un 27 que promediaba con los Wizards a como un 31 con los Bucks y está premiando como un 45% en tiros de campo, o sea, tampoco os penséis que está tirando mucho mejor. Y es que como veis, que está promediando 42% en tiros de campo, 28% de 3 y 62% en tiros libres. Con todo el perdón, ¿vale? Con todo el respeto hacia los aficionados de los Bucks y sobre todo a la organización de los Bucks, ¿vale? ¿Cómo pretendían que este señor fuese a ser la solución a sus problemas? Es que, personalmente, ¿vale? De hecho, ayer, para que no sé si alguien se vio el Bucks Lakers, ¿vale? Se puede ver que, o sea, Kyle Kuzma ya no es el jugador que era antes, pero por una cuestión mental, ¿vale? O sea, Kyle Kuzma es un jugador que sí, es muy alto, ¿vale? Es un jugador de gran tamaño, que tiene bastante más impacto dentro de la pintura de lo que creo que la gente piensa que puede tener, pero ya no es ese jugador de rol que eran los Lakers, porque al final es un poco caso Jeremy Grant, ¿vale? Cuando tú vas a un equipo en el que tienes tanta responsabilidad ofensiva, a ti te cambia el chip, y Kyle Kuzma ya no es ese jugador que era antes de irse a la esquina, de centrarse en tener buenos porcentajes de 3. Kyle Kuzma le gusta seguir teniendo sus tiros, le gusta seguir forzando sus ocasiones y no las mete, ¿vale? Es que no las mete, es que literalmente el problema de Kuzma es que no las mete y tiene a veces fallos de finalización, a mi gusto, un poco escandalosos teniendo en cuenta las posiciones en las que se encuentra de la cancha y lógicamente sí, está impactando defensivamente en los Bucks, lógicamente además juega, que es lo más importante porque Middleton no jugaba, ¿vale? Aunque me hace gracia porque ahora está jugando bastante con los Wizards. Y joder, es que es un jugador que está siendo muy ineficiente. Además de tiros libres está siendo lamentable esta temporada. Está promediando 62%, lo cual de tiros libres es fatal. Además no es un jugador que vaya poco a la línea, o sea, tampoco es que vaya mucho, pero tampoco es que se tire un tiro libre por partido, ¿vale? Y al final sí, lo que os comento, está promediando en cuanto a estadística pura en bruta, ¿vale? Está promediando en 29,6 minutos, 14,9 puntos, 6,2 rebotes, 2,4 asistencias, 0,6 robos, 0,2 tapones y 2,3 pérdidas. Pero la realidad es que tiene que aportar de otras maneras. Creo que debería centrarse aún más en el rebote y creo que debería centrarse aún más en la defensa, porque si verdaderamente ofensivamente va a seguir sin pegar ese salto de eficiencia que todos pensábamos que podía pegar, un salto evidente importante a la hora de llegar a Milwaukee, que no lo ha pegado, ¿vale? Entonces creo que a lo mejor tiene que centrarse en otras cosas porque si no, este equipo va a tener problemas serios, ¿vale? Ahora, vamos a pasar con el otro ala pivot del vídeo y es nuestro amiguito Patrick Williams, ¿vale? Patrick Williams no está jugando bien y es una pena, pero es un jugador que ya ha tenido, ¿vale?, la renovación esta temporada donde se le pagaron 4 años 72 millones o 74, no me acuerdo, el caso es que se le pagaban unos 16 millones de euros anuales, si no me equivoco, ¿vale? No, unos 18, eran 18 millones de euros anuales, claro, sí, 72 millones, sí, 18 millones de euros anuales durante los próximos 4 años asegurados, ¿vale? Está teniendo la peor temporada de su carrera, ¿vale? O sea, la peor temporada de su carrera, está siendo desagradable ver jugar a Patrick Williams comparado con otros años y comparado sobre todo con lo que podía llegar a ser, ¿vale? Al final sigue siendo un jugador de 23 años y que yo personalmente sigo teniendo cierta esperanza en él. Pero verdaderamente he perdido bastante esperanza esta temporada con él. Yo pensaba que esta temporada iba a dar un salto y al revés. Es que está teniendo la peor temporada de su carrera, de verdad, ¿vale? En cuanto a números, porque está promediando 25,9 minutos, 9 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, con 0,7 robos, 0,6 tapones y 1,4 pérdidas, tirando un 37% en tiros de campo, un 34% de 3 y un 74% en tiros libres, teniendo, por lo tanto, un 49,2 de true shooting, lo cual es terrible, ¿vale? Pero terrible, de verdad. Y sin embargo, ¿vale? El problema es que no se ve que tenga indicios de mejorar, ¿vale? Es un jugador que se le ve que es bastante frío, creo que no asume responsabilidades ofensivas que tendría que asumir y al final se conforma con el mismo tipo de tiros constantemente, tiros que no le entran, tiros que
que claramente no encajan con él como jugador. Y a lo mejor, personalmente, Patrick Williams lo que necesita, a lo mejor es un cambio de aires, otro sistema, otro entrenador, porque yo lo voy a repetir, a mí es que Billy Donovan no me gusta, ¿vale? O sea, no me gusta como entrenador. Es verdad que ahora, desde que se han ido Lavin y DeRozan, está haciendo jugar a los Bulls más como un equipo, pero me sigue sin convencer, ¿vale? Y lógicamente, es que creo que Patrick Williams es un jugador que me da rabia, sobre todo porque es un jugador que creo que iba a tener toda su carrera. A pesar de que no tuviese grandes números, creo que podía convertirse en un ala que diese buen talento defensivo, y al final, si eso lo juntabas con un jugador que tiene un talento ofensivo, aunque sea limitado, con buenos porcentajes, porque se presentaba un poco como ese tipo de prototipo de jugador que puede llegar a ser ese 4 moderno, que defienda bien, que sea versátil, que tenga buenos porcentajes de tiros de 3, un poco como es Dorian Finney-Smith o como apunta a ser Rasheed Fleming, por ejemplo, y no lo está siendo, ¿vale? No está siendo y no tiene pinta que vaya a mejorar, que es lo más preocupante de todo, así que mal Patrick Williams, ¿vale? Ahora pasamos a los dos últimos jugadores, que son pivots. El primero es Alex Sarr, que está teniendo una temporada rookie bastante mejor de lo que mucha gente apuntaba, aunque la eficiencia no está siendo buena, ¿vale? 38% en tiros de campo, 30% de 3 y 62% en tiros libres. Está siendo el peor true shooting de toda la NBA. En cuanto a bigs, ¿vale? 47,2, bastante malo. Pero, lógicamente, es que es un rookie, lógicamente va a tener problemas de eficiencia porque es un tío que se tira mucho volumen de 3 y sobre todo porque empezó la temporada muy mal, ¿vale? Los primeros 20-25 partidos de la temporada de Alex Sarr, es que los porcentajes eran lamentables. Estaban alrededor de un 23% en tiros de 3 y un 31% en tiros de campo. O sea que, en el fondo, si lo comparáis, ¿vale? Que siempre os digo lo mismo. Si empezó tan mal, es que ahora está tirando bastante bien para compensar, ¿vale? Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Lógicamente, me preocupa un poco ese tiro de libre, pero creo que lo puede ir mejorando con el paso de los años. Y, lógicamente, quiero destacar un poco sus estadísticas, y es que está jugando 26,9 minutos, 11,7 puntos, 6,7 rebotes, 2,3 asistencias, 0,7 robos, 1,5 tapones, que está muy bien, y 1,4 pérdidas, que está bastante mejor de lo que yo me esperaba. Yo pensaba que era un jugador que iba a perder bastante más balones, lo cual, guay en ese aspecto. Y lógicamente creo que es un jugador que, a mi gusto, creo que Alex Sarr va a desarrollar un tiro bueno, porque me parece que tiene una mecánica bastante buena para un jugador de su tamaño. Y yo creo que verdaderamente Alex Sarr va a ser un jugador muy moderno, ¿vale? O sea, muy de taponar, de presencia interior. No creo que vaya a ser una estrella, ni creo que vaya a ser un all-star, pero creo que puede ser un jugador que aporte mucho a un equipo que trate de ganar un campeonato. Y creo que es lo importante, sobre todo para unos Wizards que creo que necesitan jugadores de ese prototipo, ¿vale? Y ahora, para terminar, vamos a hablar de un jugador que me da bastante rabia, un poco como Kevin Huerter, y es Wendell Carter Jr., ¿vale? Está siendo terrible esta temporada Wendell Carter Jr. 25,6 minutos, 8,9 puntos, 7,5 rebotes, 2,2 asistencias, 0,8 robos, 0,5 tapones y 1,1 pérdidas, tirando un 49% en tiros de campo, un 21% de 3 y un 73% en tiros libres, ¿vale? Está siendo muy malo, ¿vale? Esto sí que es un poco un caso como lo de Kevin Huerter. Lógicamente Alex Sarr no pasa nada porque es rookie, pero el problema de Wendell Carter es que tuvo temporadas bastante tops desde que llegó a Orlando, y lleva las últimas la temporada pasada ya se desinfló bastante. Es verdad que también tuvo lesiones y lógicamente eso hay que tenerlo en cuenta, pero es que esta temporada está siendo malísimo. Goga Bitadze se le ha quitado el puesto titular por completo, y ole él, porque es muy bueno, ¿vale? Y es que está tirando muy mal, ¿vale? Es que está tirando terriblemente mal de 3, de verdad es que no enchufa una. Pero bueno, es que encaja un poco como está haciendo los Magic esta temporada, que es que no mete un triple ni Dios, ¿vale? Y lógicamente sigue siendo un jugador que tiene impacto en el tablero, porque es que es un jugador que tiene buena capacidad reboteadora, porque es grande, pesa 122 kilos y lógicamente eso en el campo se nota. Pero a mí es que es un jugador que nunca me ha gustado del todo, ¿vale? Es un jugador que además tiene muy poca presencia interior en cuanto a intimidación, como por sus 0,5 tapones lo veis bastante bien, los que no veis mucho jugar a Wendell Carter. Y es que es un jugador que me está dando rabia porque es que creo que se le ha roto el tiro, entrecomilladamente, y no me parece un jugador que vaya a recuperar un tiro confiable el resto de su carrera, y creo que va a ser un jugador que ya va a arrastrar un mal porcentaje de tiro de 3. Lógicamente a mí, si el tío recupera su carrera y empieza a tirar bien de nuevo, me alegraré por él, porque siempre que un jugador de la NBA haga cosas buenas, yo me alegraré con él. No tengo nada en contra de Wendell Carter, pero si os digo la verdad, no es un jugador que ahora mismo tengo mucha confianza en él, porque además es que le veo con poca confianza, ¿vale? Y no sé si va a recuperar la confianza en Orlando. Entonces, como con Patrick Williams, creo que a lo mejor que le vendría es un cambio de aires a otro equipo, como se me acaba de ocurrir ahora mismo, pero unos Pelicans, pues no tendría mal fit. Es un contrato bastante movible porque cobra unos 13 millones anuales, y a lo mejor pues en unos Pelicans podría encajar bastante bien al lado de Zion si consigue desarrollar un tiro de 3 de nuevo. Así que, nada, vamos a dejar aquí el vídeo,
Pero antes de eso, perdonadme, vamos a dejar aquí el vídeo. Tengo dos cosas que contaros. La primera es que quiero hacer un vídeo, ¿vale?, donde repaso lo que ha sido este draft de 2024, dando mi opinión y tal. Entonces, primero decidme si os apetece ver ese vídeo, pero sobre todo más importante, para los que habéis llegado aquí, si no os importa, porfa, ponedme en los comentarios. ¿Qué preferís? ¿Un vídeo donde hable sobre los 10 mejores jugadores de este draft? Donde a lo mejor me metan... Porque claro, puedo usar estas estadísticas más individuales donde sí que me entretengo un poco más y puedo a lo mejor poner las 10 o la de los 10 jugadores más importantes y luego poner fotos de 30 o de 30 rookies más y ir hablando uno por uno bastante rápido un poco de lo que me ha parecido cada uno. Hago todo fotos, ya hablo de los 63, 64 rookies que ha habido este año, contando a los que no habían jugado otros años y europeos que han venido y tal. No sé, decidme en los comentarios cómo os gustaría ver ese vídeo. Yo en principio he pensado hacer un poco del estilo de a lo mejor poner las estadísticas de los que para mí han sido los 10 mejores rookies esta temporada y luego a partir de ahí ya poner fotos a lo mejor de los siguientes 15 y ahí en esos hablar un poquito más y luego de otros 15, 20 más, simplemente 10-15 segundos por cada uno diciendo qué me ha parecido. No sé, decidme qué os qué opináis y cómo lo haréis vosotros o cómo queréis verlo, lógicamente, porque vais a ser los que consumáis el contenido, así que decidme qué os parece, ¿vale? Y por último, las menciones honoríficas en el mal sentido. El primero es Nick Smith Jr., que está teniendo un 47,9% en true shooting. Los porcentajes no están siendo buenos, está tirando un 30% de 3 y por debajo del 40% en tiros de campo. Aunque, un poco como Alexa, es que ha empezado muy mal, pero Nick Smith Jr. ha tenido tramos de la temporada que ha tirado muy bien, ha sido un jugador muy importante para Charlotte y creo que es un jugador que no va a tener problemas de tiro porque es un jugador que tiene buena mano. Simplemente que, como está teniendo un rol inconsistente, pues no conseguía encontrar su tiro. Luego tenemos a Jordan Hawkins, que es un tirador puro, pero que entre las lesiones y tal, es que no ha tenido buenos momentos de tiro en esta temporada, pero yo confío mucho en él y es un jugador que va a tener cero problemas en su tiro, ¿vale? Luego tenemos a Scottie Barnes, que quería hablar primero de él, ¿vale? 52,3 está en true shooting, está tirando un 27% de 3. No me preocupa porque ha tenido problemas de lesiones y a Toronto le está sudando un poco el rabo esta temporada, pero hay que tener en cuenta esto porque Scottie sigue sin desarrollar un tiro de 3 confiable y es verdad que está siendo de trámite esta temporada en Toronto, pero hay que tenerlo en cuenta porque puede llegar a ser preocupante, ¿vale? Luego Noah Clowney está teniendo un 53,9 en true shooting, tira por debajo del 40% en tiros de campo. Sí que es verdad que creo que se va a consolidar como uno de los mejores bigs tiradores dentro de la liga. Por último, y no menos importante, Nicholas Claxton, que no es que sea ineficiente en sí mismo, pero le he puesto porque es dentro de los bigs que cumplían los requisitos, es el que peor porcentaje de tiro de campo tiene y el que peor eficiencia tiene de todos los bigs que son de finalización interior. Y como la otra vez hice con Jarrett Allen, pues también lo quería poner, que dentro de los de eficiencia está siendo el peor, aunque os lo digo, a mí Nicholas Claxton me encanta. O sea, yo soy súper fan, me parece un tío de la hostia y está teniendo mala eficiencia dentro de lo que cabe, pero que es un tío que está tirando 55% de tiros de campo y que está igualmente bien para un jugador de su tamaño. Lógicamente podría tirar mejor, pero es que es lo que tiene no tener jugadores exteriores buenos que les van a poner en las posiciones adecuadas. Así que todo esto dicho y ya habiendo hecho el vídeo, espero que os haya gustado mucho este tipo de vídeo que hemos hecho ahora con lo de la eficiencia. Eso, decidme qué os ha parecido el vídeo, decidme cómo queréis ver sobre todo el vídeo de los rookies, que quiero hacerlo bastante. Y nada, sobre todo, decidme si vais a ver el March Madness. Yo estoy como loco de que empiece ya porque tengo muchísimas ganas, así que nada, eso, que muchísimas gracias por ver el vídeo y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.